global de Universidades para la Innovación, que fue creada en 1999. En ese informe, por primera vez, se incluye al Ecuador como un ejemplo de transformaciones en materia de educación superior. Yo invito a todos los colegas asambleístas a que revisen precisamente lo que se está diciendo a nivel internacional de lo que hemos hecho en este sector durante los últimos años. Y esto lo digo fundamentalmente porque evidentemente todas las leyes siempre tienen que ser evaluadas. Sin embargo, es fundamental que cuando se evalúa una ley, nosotros enfaticemos en corregir lo que se tenga que corregir para profundizar en los procesos de transformación que están siendo efectivos. Y eso es lo que hemos hecho con la Ley Orgánica de Educación Superior. Nosotros, cuando llegamos a la Asamblea en este periodo legislativo, encontramos que se había ya presentado al CAL un informe para primer debate, y en virtud de que durante los últimos meses en la campaña electoral en concreto se había analizado, se había puesto a debate nacional el tema de admisión a las universidades y escuelas politécnicas y el fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica, la Comisión tomó la decisión de solicitar hacer un alcance a este informe para primer debate, y eso es precisamente lo que estamos haciendo el día de hoy. No sé si me ayudan con la presentación, por favor. Cuando nosotros hicimos esta solicitud, nos propusimos también una cosa. Nos propusimos hacer un informe que tenga mucha riqueza estadística, técnica y académica, de tal forma que a futuro, cuando se evalúe lo que estamos haciendo en este momento, se tengan los parámetros necesarios para hacer esa evaluación. Por eso, discúlpenos por lo extenso del informe, pero como ustedes vieron, en cada uno de los puntos se iba señalando cuál es el indicador o el objetivo que estamos persiguiendo, y en función de eso se podrá calificar si esta reforma a la ley es una reforma que cumple con lo que se propuso en un inicio. Hay dos temas, como les decía hace un momento, que son de enorme preocupación nacional. El primer tema, el que tiene que ver con la admisión y la nivelación. Se ha dicho, y de hecho es cierto, que el Ecuador no está brindando todas las oportunidades a nuestros jóvenes para continuar sus estudios a nivel superior. Sin embargo, también hay que decir que desde el año 2007 al año 2016 hemos incrementado de manera importante la matrícula en valores absolutos. En la lámina ustedes pueden ver que la matrícula en educación superior pasó de 588.559 estudiantes y a diciembre del 2016 a 642.209 estudiantes. Aquí, como una aclaración, tenemos que decir que estamos utilizando los datos de la encuesta ENEMDU trabajada por el INEC, debido a que el registro administrativo que maneja CENESID no está suficientemente estructurado y tuvimos dificultad de acceder a esa información. Sigamos, por favor. Después, un elemento trascendente, esto tenemos que verlo con objetividad. La matrícula en el sistema de educación superior efectivamente creció, pero creció más en los sectores que históricamente estuvieron excluidos de la educación superior. En la lámina ustedes pueden ver que, por ejemplo, el pueblo afroecuatoriano incrementó su tasa bruta de matrícula del 12.1% al 16.6%, el pueblo indígena del 7.5% al 13.2%, y la población con menores ingresos, el 20% de la población con menores ingresos prácticamente duplicó su tasa de matrícula. Esto es importante, aquí tenemos que poner mucho énfasis porque de esta manera se genera mayor igualdad y equidad. Sigamos, por favor. Otro de los elementos que hemos considerado como trascendentes es también el indicador que nos muestra
que cada vez más ecuatorianos que ingresan a la educación superior terminan obteniendo su título. Tenemos una de las tasas más altas en América Latina. Se puede ver en el gráfico que en el 2007 el indicador nos decía que teníamos una tasa del 19.9%. En este momento tenemos una tasa del 25.5%. ¿Cómo se calcula este indicador? Se toma el número total de graduados en el año y se divide para la población entre 22 y 23 años. Este es el indicador estandarizado a nivel internacional y aquí en los datos ustedes lo que pueden ver es que el número de graduados se ha incrementado en el Ecuador. Tenemos 93.000 en el 2007 y tenemos en el 2015 149.500. Sigamos, por favor. Cuando hablamos de educación superior, no solo tenemos que hablar del acceso a la educación superior. Es importantísimo que ese acceso se haga a carreras con pertinencia. ¿Cómo se puede medir la pertinencia? La pertinencia se puede medir si es que usamos el indicador de empleo adecuado, es decir, ¿qué están haciendo los estudiantes que obtuvieron su título universitario? Y en el Ecuador lo que vemos es que efectivamente al obtener un título universitario, las probabilidades de encontrar empleo adecuado aumentan. A pesar de la situación difícil de los últimos años, ustedes pueden ver que la tasa de ocupación adecuada entre los jóvenes pasó en el 2007 de 40.4% al 2016 al 38.9%, una ligera reducción. Pero en cambio, la tasa de ocupación plena de los jóvenes que tuvieron título aumentó. Más que la tasa de ocupación plena, la tasa de ocupación adecuada aumentó del 65.1 al 68.9. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que garantizar una educación adecuada después del bachillerato es fundamental para mejorar las condiciones de vida de nuestros jóvenes. Sigamos, por favor. Estoy interviniendo, por favor. Entonces, ¿cuál es la solución a este tema, a esta necesidad de ampliar oportunidades? Primero, la punta del iceberg. La punta del iceberg es la optimización del sistema de admisión y nivelación. ¿Qué es lo que tuvimos en el pasado? Un sistema de nivelación y admisión que estuvo normado y reglamentado por la CENESID. Ese sistema de nivelación y admisión, como se pudo ver anteriormente, mejoró las condiciones de ingreso. Sin embargo, consideramos que se lo puede optimizar aún más y es precisamente lo que hace esta reforma. ¿En qué consiste la optimización? La optimización consiste en que a nivel de educación general se tenga orientación vocacional y se garantice que todo estudiante que obtiene un título de bachiller haya pasado por un proceso de orientación vocacional. Después, el ingreso tiene que ser meritocrático, pero si es que no logra ingresar después de la libre postulación que hace, no logra ingresar con el puntaje que obtiene en el ser bachiller, debe haber una oportunidad de nivelación o de propedéutico y posteriormente a eso podría tener acceso a la universidad. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y ustedes tienen el texto, el documento con el texto completo. Lo que hemos hecho es clarificar el rol que juega cada institución y en función de eso optimizar el proceso de ingreso a la universidad. Esto, como les decía, quizás es la punta del iceberg, pero hay otros elementos que debemos considerar. El otro elemento es la necesaria diversificación de la demanda de educación superior. Nuestros jóvenes, como decía Camilo Luzuriaga hace un momento, nuestros jóvenes tienden a pensar que la única alternativa que hay para poder ejercer después un trabajo en el que se garantice el cumplimiento de la vocación es el título de licenciado, el ir a las universidades. Un problema estructural que tiene el Ecuador es que la tasa de matrícula en formación técnica y tecnológica es sumamente baja en el país, es de las más bajas de América Latina y de las más bajas en el mundo. Entonces, acá
con la reforma a la ley, se tiene que corregir esto. ¿Cómo hemos corregido nosotros? A través de la revalorización del título técnico y tecnológico, como en todas partes del mundo le estamos dando el carácter de tercer nivel técnico, la posibilidad de permeabilidad horizontal y vertical. ¿Qué es permeabilidad? El hecho de que se pueda pasar, por ejemplo, a una ingeniería o seguir con un título de cuarto nivel después de hacer un curso que lo hemos denominado de diplomado técnico. Y lo otro es que las instituciones de educación superior den el salto definitivo, los institutos técnicos y tecnológicos superiores den el salto definitivo de esa concepción colegial a ser verdaderas instituciones de educación superior y que estén en igualdad de condiciones que las universidades. Y la única diferencia que debería existir entre el uno y el otro es precisamente el tipo de carrera que imparten. Sobre eso vamos a coger muchísimas de las observaciones que se ha hecho hoy, porque entiendo que estas pueden enriquecer nuestro proyecto de cambio. Mientras discutíamos todas estas reformas, aparecieron algunas observaciones que creo que para el segundo debate deben ser recogidas. Una de las primeras observaciones es de las instituciones de educación superior, es la sensación de que se está violentando la autonomía de las universidades, de escuelas politécnicas. Y efectivamente, si bien uno puede leer que el texto de la ley actual no violenta tal autonomía, en la implementación de la ley parecería que sí se corre ese riesgo de, en unos casos, excesiva regulación y en otros casos de excesivo control. Yo quiero mostrarles dos fotografías, sigamos por favor, que muestran precisamente esta inquietud de las universidades, más allá de quienes estén en la foto. La foto de la izquierda es un funcionario del Ministerio de Finanzas a raíz de la disposición de la Asamblea de que se incremente el presupuesto para las universidades, el funcionario del Ministerio de Finanzas dando instrucciones a las universidades de cómo pueden operar su presupuesto. ¿Aquí existen visos de violar la autonomía financiera? Probablemente sí. Yo creo que esto lo tenemos que discutir para el segundo debate. Y del otro lado, yo creo que esto grafica claramente lo que está pasando. En el centro, en el fondo de la foto, está el secretario nacional de Educación Superior, a su lado izquierdo y lado derecho los viceministros de la CENESID, y en los costados, de un lado el Consejo de Educación Superior y de otro lado el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad. Esta foto es de ayer. A mí sí me gustaría que el gobierno del sistema recaiga fundamentalmente en los organismos del sistema que están establecidos en la Constitución y no necesariamente en la CENESID, porque la CENESID es un puente de coordinación entre el sistema de educación superior y el Ejecutivo. Pero al parecer, en el camino de implementación de la ley se fue distorsionando este elemento y creo que hay que discutirlo, hay que analizarlo. Acá traslado la preocupación que existe en las universidades y escuelas politécnicas. Más allá de cualquier consideración, son elementos que debemos debatir. Sigamos, por favor. Pero hay que tener claro que todo lo que hagamos en la ley, para posibilitar el acceso al sistema de educación superior, será insuficiente si no trabajamos en incrementar la oferta pertinente de la educación superior. Si, por ejemplo, hoy hablaríamos del libre ingreso, lo que tendríamos es nuevamente la universidad del pasado, en donde ingresan muchísimos, se gradúan muy pocos y la calidad es absolutamente pésima. Resolver el problema amerita ver esto de manera integral. Sigamos, por favor. Miren, ¿qué ha pasado en los últimos años? Tanto en educación superior pública como particular, los ingresos de las universidades han crecido sustancialmente. Sigamos, este es el gráfico de universidad pública, sigamos, por favor. Este es el gráfico de las universidades particulares, es decir, las universidades particulares se han fortalecido también a nivel de ingresos. Pero a pesar de todo ese fortalecimiento, nuestra tasa bruta de matrícula apenas alcanza al 33%.
cuando otros países del propio subcontinente y también países europeos y de los otros continentes en general, a excepción del África, tienen tasas de matrícula que están bordeando el 70%. Aquí hay un enorme desafío que tenemos que asumir como sociedad. No vamos a poder atender la creciente demanda por educación superior y las necesidades de desarrollo del Ecuador si es que no duplicamos al menos durante los próximos 10 años la tasa bruta de matrícula. Y eso implica repensar el financiamiento a las instituciones públicas, darles mejores mecanismos para la autogestión de sus presupuestos y también entender que deben convivir en el sistema tanto la educación pública como la educación particular. ¿Por qué? Porque en este momento la tasa de matrícula o el número en valores absolutos y relativos de matrícula nos muestran que el 53% de los estudiantes están en el sistema público y el 47% están en el subsistema particular. Entendiendo que la educación es un bien público, no mercantil, garantizando que no se vaya a lucrar de la educación superior, poniendo las vedurías que sean necesarias, es importante que avancemos, que incrementemos la matriculación en el sistema, fortaleciendo, insisto, la formación técnica y tecnológica y entendiendo que somos un solo sistema en donde convive lo público con lo privado. Muchas gracias, señor presidente.